Vamos a empezar entonces nuestra sesión de hoy, si les parece bien a todos. Pues bueno, buenos días América, buenas tardes Europa. Mi nombre es Oscar Ávila y soy vicepresidente del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional. El instituto ha sido creado por profesionales de Europa y América y aquí convergemos empresarios, académicos, investigadores, estudiantes comprometidos con el crecimiento eficiente de las organizaciones, así como con el progreso social, económico y cultural de todos los países del mundo. Justamente en un entorno global marcado por tensiones e incertidumbre, la unidad y cooperación internacional se vuelven esenciales, no solo para resistir tiempos turbulentos, sino para encontrar oportunidades en medio de ella. En el IDO somos muy conscientes de que hoy, más que nunca antes tenemos que estar alertas y cuestionados, extender las redes y fortalecer los lazos de amistad, cooperación y ayuda mutua. Por ello, el día de hoy vamos a abordar un tema muy concreto que ha llevado a Xavier Pradeval, CEO de Acción Preventiva, a escribir un libro titulado Liderazgo en Femenino, para lo cual lo acompaña en esta ocasión Ivonne Vargas. Ya en breve, Francia Vilés nos va a platicar un poco de su trayectoria de ambos invitados de honor. Quiero hacer notar que apenas sobre este tema, fíjense ustedes este dato, apenas un 4.8 de los puestos de liderazgo en las compañías Fortune 500 están ocupados esos puestos por mujeres, 4.8%. Sin embargo, también las estadísticas nos dicen que las compañías con al menos 30% de mujeres en puestos ejecutivos obtienen un 15% más beneficios, según McKinsey. ¿Cómo explicamos esta contradicción? La respuesta está en la resistencia cultural, aceptar que liderar en femenino no significa liderar como mujer, sino liderar desde la empatía, la comunicación y la inteligencia emocional. Este es el tema del día de hoy. Durante décadas, ya para terminar de hacer esta pequeña introducción, durante décadas el liderazgo empresarial se entendió como un ejercicio de autoridad vertical, rígido y muchas veces distante. El poder se medía en jerarquías y en la capacidad de imponer decisiones. Sin embargo, en el siglo XXI, en este siglo, estamos viendo un cambio de paradigma, que no solo cuestiona esa visión de liderazgo vertical, rígido, sino que la reemplaza por un modelo más humano, más cercano y sobre todo más eficaz, el liderazgo en femenino. Gracias a todos por estar hoy con nosotros, tanto física como virtualmente. Nos honran con su presencia también destacados miembros del IDO, como es el caso de Alexandre González, que es el presidente, Manuel Egea, Francia Vilés y Uriel Naum. Habrá un tiempo después de que nuestros invitados de honor nos platiquen acerca de este interesante tema. Habrá un tiempo posterior para dudas, comentarios, ¿ok? Por lo pronto cedo la voz a Francia Vilés para que por favor nos presente a los expositores de este día. Adelante, por favor, Francia. Gracias, Oscar. Ok, hola a todos. Mi nombre es Francia Vilés y es un gusto presentar a nuestros invitados especiales de hoy. Por un lado está Xavier Pradeval, empresario y experto catalán en prevención de riesgos laborales. Es fundador y CEO de Acción Preventiva, reconocido internacionalmente como uno de los mejores profesionales en la rentabilización de la inversión preventiva en las organizaciones. Y por otra parte, tenemos a Ivonne Vargas, destacada escritora, periodista y conferencista mexicana, con experiencia en investigación sobre capital humano, speaker internacional e investigadora del tema de liderazgo y su impacto en el bienestar y en el desempeño. Adelante, por favor, estimados Xavier y Ivonne. Estamos encantados de poder escucharlos en esta invaluable sesión. Gracias, Francia, por tu introducción. Tanto honor nos abruma, ¿no? Digamos que defensores de la causa justa sería más adecuado, ¿no? Intentar luchar, y ese es el resumen de la sesión, por un mundo más igualitario, ¿no? Más saludable para todos y, qué duda cabe, de rebote, más competitivo, ¿vale? A mí yo quiero mencionar y agradecer que Ivonne
haya venido expresamente de México para tener esta sesión, porque realmente hace tiempo que lo habíamos hablado, pero el proyecto tardó un poco en ver la luz. Ya viniste el año pasado y lo gestionamos porque dijimos, ostras, es muy interesante ver los dos lados del charco, ¿sí? Porque a veces tachamos Centroamérica y Sudamérica como, jolín, países en desarrollo, y realmente se está trabajando muy bien el liderazgo transformacional, tanto allí como aquí. Por lo tanto, yo particularmente quería que me acompañase en este proyecto porque realmente es un referente, y así lo acredita la revista Forbes americana. ¿Sí? Para mí, una de las 10 expertas, como Jaume Agur, que lo tengo también aquí en la fila 0, 10 de los Jaume, en felicidad en el trabajo, en liderazgo transformacional, yo para mí estás at the top of the hill, ¿no? En la cima de la colina. Por tanto, sin más dilación, arrancamos. Esto no está previsto como una conferencia, está previsto como un talking entre profesionales, ¿sí? Porque realmente, si algo hemos tenido con Ivonne, que llevamos tiempo colaborando, es que nos retroalimentamos, ¿no? Más que ir con un guión predeterminado, muy rígido y perdonadme la vulgaridad, pero vomitar un contenido, pues más vale que fluya, como siempre ha fluido en todas las ponencias que hemos hecho conjuntamente. Por tanto, os pediré que no preguntéis hasta la última parte del acto. La sesión tendrá unos 45 minutos, 40-45 minutos. Luego nos harán preguntas los expertos de fila 0 y luego quedará abierto a preguntas para todo el auditorio. ¿De acuerdo? Pues Ivonne, ¿arrancamos? Pues, muchísimas gracias, Xavi. Yo quiero agradecerte la invitación, pero también agradecer abiertamente a todas las personas que nos acompañan hoy. De alguna manera, ver este auditorio, este espacio lleno, bueno, pues habla que el tema de liderazgo en femenino es algo que nos ocupa a todas y a todos. Y que hay una preocupación por, bueno, pues por entender cómo poner en marcha mejores prácticas, que es algo de lo que tú nos hablas en tu libro. Vamos a entrar ahorita en materia con ello. Y antes de arrancar con esta conversación que bien dijiste, no es algo rígido, veámoslo como eso, como una charla en la que vamos intercambiando ideas y ellos nos pueden y ellas nos pueden sumar también perspectivas. Yo los quiero dejar y las quiero dejar con una pregunta. ¿Ustedes consideran que en este momento de la vida, en este siglo que hablamos de la diversidad generacional, de la inclusión, de la equidad, las promociones en las organizaciones son por mérito? Nada más ahí lo vamos a dejar. Hoy la meritocracia es una realidad en términos de movimientos laborales, porque por ahí vamos a hablar ahorita del tema de qué sucede con el reconocimiento hacia las mujeres, ¿no? Xavi, entonces, vamos a retomar un poco de esto al final para introducirnos en liderazgo en femenino en esta obra. Xavi, yo arranco con la siguiente pregunta. Entiendo que cuando tú estás preparando este libro es producto de un estudio, de una encuesta que se hace para conocer cómo se vive el tema de diversidad generacional, pero de repente la obra final nos habla de las mujeres en las organizaciones. Y yo te quiero preguntar en qué momento conecta y cómo conecta el tema de mujeres, cuando tu punto de partida, si bien ya ibas por ese camino, pero parecía que nos llevaba a otro lugar. Bueno, yo te voy a contestar ahora mismo, pero os voy a pedir un favor, Sofía, Ode, repartir hojas y bolis, que veo que han quedado todos los bolis allí. Si alguien quiere tomar alguna nota o algo, que puedan hacerlo, porque... Vamos a ver, yo cuando arranco este libro, esto sale de, ¿cómo te diría yo? Como una situación que se da en el COVID que no me acabo de creer cómo pasaba. Viene el COVID y nos deja a todos compungidos. Y realmente, ostras, nosotros desde Acción Preventiva nos las prometíamos muy dulces. Nosotros nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales, todo y que siempre, desde hace más de 25 años, me he metido en temas de liderazgo transformacional, pero la esencia era la prevención. Y llega la prevención, bueno, llega el COVID y
Y mis técnicos, hombres y mujeres, se frotaban las manos porque decían, bueno, nos vamos a quedar en casa, ¿no? Vamos a trabajar desde casa, ¿no? Y viene un santo día que nosotros no tenemos ni idea de COVID, como cualquier hijo de vecino, porque no teníamos histórico, y viene aquí el ministro de Salud Pública y nos dice, ustedes al frente de Juventudes. Como dice, si yo pasaba por aquí. Y nos dice, no, oiga, con que nadie sabe nada, los prevencionistas serán los que por exclusión saben más. Y oiga, pues gracias, pero oiga, que yo pasaba por aquí. Y automáticamente me reúno con mi equipo y curiosamente las mujeres me dan ideas creativas mucho más punzantes que los hombres. Me llegaron a decir, oiga, mire usted, podríamos trabajar de manera ordenada, porque claro, a todo eso nos he explicado. Para un padre de familia lo más importante son sus hijos. Cuando ya se las prometía muy dulces y decía, ya mentalmente, ya lo tenía más claro que para qué. Me quedo a trabajar en casa. Cuando le dicen, no, usted cada día tiene que ir a la trinchera porque tiene que atender empresas esenciales, necesarias para el buen funcionamiento, aunque limitado, de la sociedad. Por lo tanto, empresas de alimentación, porque no nos podíamos quedar sin comer, empresas transitarias. Oiga, no, ustedes tienen que dar servicios a las empresas esenciales. Claro, si para un padre lo más importante, padre, madre, género asexuado, en mis palabras, lo más importante era, no contagiar a la gente querida, ostras, las mujeres, contra todo pronóstico, me reaccionan mejor que los hombres. Llegando el momento que algunas me decían, bueno, podríamos coger un par de despachos, montar literas y confinarnos Claro, ya en el despacho. Casi quedarse ahí. Claro, 15 días y ir haciendo turnos. Ostras, dijo, bueno, me sorprendió. Pero luego vi los 5 países que menos muertos y menos infectados habían tenido. Noruega, Suecia, Dinamarca, Australia y Taiwán. 5 países gobernados por mujeres. Cuidado, que aquí se está cociendo algo. Aquí pasa algo. Viendo y rascando cómo habían gestionado estas mujeres, pues resulta de que ves que lo hacen desde la consulta, la participación y el diálogo. Emma Solberg, la presidenta de Noruega, dice, ¿por dónde me Bueno, hace consulta, participación, con un gabinete de expertos y dicen, ¿por dónde me van a salir las setas? ¿Dónde se me escapará la accidentabilidad, los infectados? Por la gente joven. El señor mayor, a la que vea que se le ha muerto el vecino, un familiar, se le arruga el ombligo y se queda en casa y es disciplinado, por miedo. La gente joven que va de sobrado porque está en plena vitalidad, fruto de la edad, me la va a pegar. Y automáticamente en Solberg, pensamiento creativo, se reúne, llama uno por uno a todos los influencers del país. Les dice, chicos, os necesito. Salía con ellos y automáticamente todos los influencers a generar conciencia. La presidenta de Dinamarca dice, ostras, también consenso con los sabios del lugar y dice, ostras, es difícil ir a un chaval que es arrogante y que va de sobrado, es difícil. Y dice, vamos a complementar esto con la gente, los niños pequeños. Los niños pequeños estarán en casa. Se carga absolutamente todos los dibujos animados del país y ficha hindús y todos los dibujantes de Dinamarca para generar dibujos animados sobre el COVID. De tal manera que cuando el padre no se ponga la mascarilla, el niño genera conciencia bottom up, de abajo arriba. Papá, ponte la mascarilla que te vas a morir. Un padre no quiere quedar en evidencia delante de su hijo. Ese fue el origen. A partir de aquí dio lugar a un estudio en profundidad. 2.000 empresas pasaron por el estudio más de 26.000 personas y derivado de lo cual se procesó, entre otras muchas cosas, cómo estaban liderando las organizaciones y el resultado fue
que nos quedamos apabullados. Hicimos un ranking, ¿vale? Viendo el resultado que habían sacado, ¿no? En base a cuestionario, hicimos focus groups, ¿vale? Entre otros con la colaboración de una asociación que también hay en esta casa, que se haga, y pedimos ayuda a varias asociaciones, ¿vale? Para que nos echasen un capotazo. Comprenderéis que 2.000 empresas y han pasado más de 25.000 personas por la tabulación de la encuesta. No solo nos quedamos con la encuesta, hicimos diferentes focus groups para contextualizar en el contexto que estaban contestando, y a partir de aquí hicimos un ranking, cogimos 10 sectores de actividad y los medimos. 10 sectores de actividad, y de cada sector de actividad o microsector de actividad de esos 10, cogimos una empresa liderada por mujeres y otra liderada por hombres, de más o menos las mismas dimensiones. Se dedicaban a lo mismo y más o menos las mismas dimensiones. El resultado fue espectacular. Una muestra, ya la punta del iceberg, las 20 empresas mejores que mejores resultados habían tenido, 10 lideradas por hombres, 10 lideradas por mujeres. En el ranking de las 10 primeras, el resultado fue... No sé dónde ha salido, pero bienvenidos. ¿Alguien nos quiere comentar algo sobre el tema? Pues de las 20 primeras empresas, todas de élite, no, lo siguiente, habían gestionado muy bien. Las 10 primeras, de las 10 primeras, 8 estaban lideradas por mujeres y solo 2 por hombres. Teniendo en cuenta que de las 10 primeras, de la 1 a la 7 mujer, la octava era liderada por hombre, la novena liderada por mujer y la 10, la décima, liderada por hombre. Eso fue apabullante. Y a partir de aquí me dio para coger, y en función de todos esos datos, repito, 2.000 empresas, más de 25.000 personas pasaron. El resultado es apabullante. Derivado del resultado salió el libro. Claro. Ahora, no quiero hacer un spoiler. Seguramente aquí ya la mayoría ha leído el libro, y de las personas que están conectadas también o lo van a leer. Decía yo que no quiero hacer spoiler porque vale mucho la pena llegar hasta la parte donde hablas de esos casos de empresa. Pero a lo largo de toda la obra, Xavi, tú vas contando cuáles son esos 5 atributos o competencias que distinguen ese liderazgo de las mujeres. Entre ellos hablas de empatía, de colaboración, de comunicación, pero aquí viene la pregunta. Resiliencia. Resiliencia, por supuesto, una gestión en equipo y resolución de conflictos diferente. Este tipo de competencias, a veces las mujeres, y esto te lo cuento desde una perspectiva de conversaciones en el instituto, ¿no?, en el que trabajamos con el tema del propósito, que les preguntamos a las mujeres, ¿ser empática juega a favor o en contra tuya? Depende de los límites que pongan. Okay. Y una buena parte de las mujeres dicen, es algo que inclusive se ha trivializado. Ya los jefes me miran como, bueno, eres mujer y te tienes que saber comunicar, ¿no? Naturalmente. Pero tú hablas de estas capacidades de una manera muy distinta, inclusive como aquellas que le permiten a la mujer ser estratégica y pelear su posición más de fondo. En la pregunta, y ahora sí viene Xavi, ¿por qué estas competencias y cómo puede ser que la mujer las utilice a su favor en lugar de mirarlas como algo que juegan en su contra? Bueno, muy fácil, ¿no? Porque evidentemente tenemos que hacer una campana de Gauss, ¿no? Las colas, por exceso o por defecto, hay que descartarlas. Pero evidentemente cuando hablamos de empatía, estamos hablando de ponernos en el zapato del vecino, ¿no? Entonces, cuando la persona empatiza, ¿sí?, sale de su zona de confort. Simplemente lo que tiene que saber es poner límites, ¿sí? No estamos diciendo malcriar a la gente de tu equipo, ¿sí? No estamos hablando de consentir. Estamos hablando de hacer un esfuerzo importante por conocer a la gente, su sentir y su
vivir su pesar. Y a partir de aquí, desde el conocimiento, saber cuando damos, por ejemplo, instrucciones, si no quiere, no puede o no sabe. Si no sabe, le enseñamos. Si no puede, le damos medios. Si no quiere, cuidado, Houston, tenemos un problema. Por tanto, veremos cómo lo gestionamos. Evidentemente, pondré una connotación taurina con la muleta templada, porque evidentemente tenemos un problema, pero hay que saber llevar al toro, ¿sí? Porque el toro nos puede pegar una cornada, depende de cómo gestionemos. Sí. Lo que está clarísimo es que desde la empatía, la consulta y participación y diálogo se consiguen unos resultados que os podría decir espectaculares, porque en las empresas que lo estamos probando, y os lo corroborará Fátima, que la tengo aquí delante, o Víctor, que también está por aquí, por cada euro invertido, ¿sí? Empresas que esto lo están practicando, estamos consiguiendo entre 15 y 23 euros de retorno por cada euro invertido. Esto es una brutalidad, ¿sí? Nos estamos intentando romper los cuernos para conseguir un 5% más de competitividad y de beneficio en la organización, y a la hora de la verdad caemos en errores básicos, ¿vale? Fundamentales, y ese error fundamental es la miopía del día a día. Por tanto, repito, la pregunta que tú me has dicho, empatía, ostras, eso puede ser, ostras, visto por los hombres, oye, eres demasiado blanda porque eres demasiado empática. Pues habrán unos que sí, otros que no, pero a la hora de la verdad, bien gestionado, ese es un atributo, ¿sí? Yo siempre hablo de la empresa sensual. La empresa sensual es aquella que enamora al trabajador. Yo no creo en la retención del talento, ¿vale? Yo para mantenerte conmigo no creo que lo más adecuado sea ponerte un grillete y atarte a la pata a la mesa, ¿sí? La empresa sensual es aquella que enamora. Evidentemente, cuando enamora, cuando sale la persona de la zona de confort, intenta conocer a la gente para luego poderla entender, y a partir de aquí tampoco creo en la igualdad. Eso de la igualdad para mí es una falacia. Creo en la equidad, a cada uno aquello que necesita. Pero dime cómo le vas a dar aquello que necesita si no has hecho el esfuerzo previo de conocer a la persona. Por supuesto. Ay, y te voy a citar casi en un contextual, estos atributos. Xavi describe estas empresas lideradas por mujeres como más estratégicas en resolución, propician la escucha activa y una retroalimentación con más detalle que les permite llegar a una estrategia diferente. Pero con todo esto, seguimos, Xavi, de alguna manera, pareciera como en una resignación silenciosa, ¿no? Quiero decir, llegamos a otro marzo, y esto no importa si es México, si es Latinoamérica, es global, llegamos a un marzo donde vemos a mujeres bien preparadas con estas competencias, pero pareciera de repente que eso no es suficiente para lograr una promoción y como que nos resignamos a que la equidad se quede en cierto punto o a que sea una cosa de cuotas. ¿Por qué, Xavi? Bueno, eso depende de los valores del país y de las organizaciones. Evidentemente hay una connotación país importante, ¿sí? Yo que doy vueltas por el mundo, cuando tú te mueves, ¿vale? Por países anglosajones o nórdicos, te das cuenta que la promoción de la mujer, o sea, como pongo en el libro, esto no va de sexo ni de género, va de talento. En un país mediterráneo, pues como en un país mayoritariamente centroamericano, ya no digamos sudamericano, evidentemente hay mucho machismo secular, ¿no? Ostras, claro, mucha gente todavía ve, muchos hombres todavía ven a la mujer como un rival, ¿sí? Lo que está claro es que el pensamiento estratégico, mayoritariamente de la mujer, conjuga el arte de la seducción mucho mejor, y por lo tanto el pensamiento estratégico es mayoritariamente, si haces un comparativo, yo hablo por el estudio que hemos hecho, el pensamiento estratégico de la mujer está más dotado mayoritariamente. ¿Por qué?
porque posiblemente el hombre es más cortoplacista, ¿sí? Las decisiones no se le enquistan. Ready, steady, go, empezamos y pues ya tengo la solución. Y a veces incluso no te deja terminar de hablar y ya te ha dado la solución. En una reunión donde estamos varios, pues, ostras, normalmente la mujer es más prudente, practica más la escucha activa y por lo tanto de ahí saca más información, luego la procesa y es más lenta en la toma de decisiones. Eso es el resultado del estudio, ¿eh? Es más lenta en la toma de decisiones, pero a la hora de la verdad es más asertiva. Por tanto, repito, esa estigmatización hombre-mujer, pues depende del contexto del país donde lo estamos aplicando. Yo te puedo asegurar que en países como Estados Unidos, bueno, anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra o lo que sería Australia, pues la incorporación de la mujer en cargos de primera línea directivos en consejos de administración es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay más conciencia, ¿sí? En los países nórdicos exactamente igual. Y me gustaría que miraseis todos mis manos, ¿sí? Aquí en el centro se llega al mismo punto. A mucha más igualdad en los consejos de administración o en los cargos de director general. Pero en los países anglosajones se llega por la desaforada guerra, por la rentabilidad, por la economía. En los países nórdicos se llega por los valores tradicionales. La igualdad de la mujer se trabaja desde la base, se trabaja desde el parvulario, ¿sí? En Estados Unidos se trabaja un poquito más tarde, pero a la hora de la verdad, el leitmotiv, la causa que lo provoca es, repito, la rentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando interactuamos hombres o mujeres nos complementamos y evidentemente sale un producto pues que tiene mucho más, como lo diría yo, good flavor, ¿no? Buen aroma, ¿no? Mucho más eficiente, mucho más asertivo y evidentemente se tira mucho más a diana. ¿Por qué? No somos antagónicos, nos complementamos. Ese es el punto de vista donde deberíamos poner el punto focal. Ahorita voy a regresar a esta pregunta de cómo hacerlo con una frase que te la he escuchado con frecuencia y me gusta mucho, Xavi, que tiene que ver con mirarse el ombligo. Y entonces, echar para adelante. Esa es tuya, no esa es de tu autoría. La van a encontrar en el libro también. Les quiero compartir muy brevemente en el Instituto del Propósito en el que trabajo en México, hacemos una encuesta en la que se le pregunta a colaboradores y colaboradoras cómo viven el bienestar en diferentes dimensiones. Y el trabajo, las promociones, lo que representa tu vida profesional, es parte de ese bienestar. Yo les preguntaba al inicio, ¿consideran que en esta época a los ascensos y a los movimientos se llega por mérito? Porque es asombroso. Nosotros entrevistamos a 55,000 colaboradores, que incluye una visión de América Latina, y encontramos, por ejemplo, que las mujeres, el 94% tienen un mejor desempeño frente al 80 y pico % de los hombres. Probablemente se esmeraron más y llegaron a resoluciones distintas. No obstante, si yo te diría más o menos, casi el 40% de los hombres obtuvo una promoción durante el 25 que representaba 5% más de salario. Y el 19% de las mujeres está en esa condición. Hay una disparidad que nos hace pensar que, por supuesto, aunque el talento existe, aunque las competencias existen, no hay un reconocimiento. Hay una cultura que a lo mejor sigue favoreciendo más la disponibilidad de horarios, sigue favoreciendo la respuesta inmediata. ¿Cómo te miras el ombligo y cambias eso, Xavi? Pues desde los valores, a mí me gusta... ¿Cómo sacudes a la organización que de repente dice, es que te tienes que ir a tu casa a atender familia y yo lo que requiero es una disponibilidad horaria? Requiero una disponibilidad de tu pensamiento aquí. Te requiero, mujer, tú que eres más estratégica. Bueno, esto es muy fácil, la contestación, ¿no? Depende de lo que queramos y si a la hora de la verdad resultados cuantitativos o cualitativos. Entonces, una competición igualitaria pasaría por una competitividad
en resolución de problemas, ¿no? Bueno, pues una gestión del desempeño, ¿no? Y ver qué consigues, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Martin Luther King, ¿no? Si no puede ser si no puede ser pino en la cima de la colina, sé maleza en el valle, pero sé la mejor maleza de todo torrente, ¿no? Nunca vencerás por el volumen, sino por ser el mejor en lo que seas. No, yo no estoy para hacer competiciones. Eh, Cada uno es como es. A la hora de la verdad, al igual que cuando estudiábamos, uno se concentraba más por la mañana y se levantaba a las 5 de la mañana a estudiar y el otro tenía que tirar toda la noche a base de cafés, te lo montes como te lo montes, ¿no? Pero a la hora de la verdad, los resultados son los que marcan la diferencia. ¿De qué me sirve, gente, tenerla calentando la silla muchas horas si a la hora de la verdad la curva de rendimiento tiene una curva de fatiga y por lo tanto no me rendirá igual la primera hora que cuando lleve 10? Por tanto, a mí me gusta mucho el modelo nórdico. Yo que trabajo con una multinacional noruega desde hace muchos años y he estado en el comité de dirección de Europa y Asia, multinacional Hydro, Noruega, el 33% del accionariado es de la monarquía noruega. Bueno, a mí me gusta mucho, ¿sí? En España no lo hacen así, porque lo intentaron y se estrellaron, porque chocaba con el choque cultural. Pero las entrevistas de selección, ¿sí? Para fichar talento, las hacía. Primero había una persona que se encargaba, hoy con la inteligencia artificial seguro que ha cambiado, ¿eh? Pero yo llevo ahí más de 20 años. Una persona se encargaba de sacar a los currículums la foto. Las entrevistas se hacían sin ver la cara de la persona y todo pixelado y la voz distorsionada para no caer en la deformación género. A partir de aquí, las promociones internas no solo eran valoradas por recursos humanos, sino por los propios responsables de las secciones con las que interactuaban. Eso tiene una riqueza sin igual, porque te están valorando tus compañeros, pero en base a resultados, en base a cuán fácil le haces la vida. Sí que evidentemente tenía una parte. Valoraba hasta finanzas, por la eficiencia en la gestión de los medios que te ponían a tu disposición. Por tanto, el ascenso participaba finanzas, recursos humanos y el resto de compañeros que interactuaban con tu sección. Ostras. Paremos, recapacitemos, mirémonos el ombligo con espíritu crítico constructivo y veamos la riqueza de hacer las cosas de otra manera, porque que se haya hecho de una determinada manera toda la vida no quiere decir que sea la manera mejor de hacerlo. Por supuesto. Hay varios ejemplos. Me gusta mucho el ejemplo de Nubank que incorporas, donde hablas de cómo ella hace una negociación. Estaba por tener a su bebé. Sí. Está embarazada, pero llega, hace la negociación y por supuesto que nos habla de que el talento es lo que es, no tiene género, no tiene nada, pero voy a retomar el ejemplo de Nu, pidiéndote que nos compartas como audiencia cuáles son 3 prácticas que te compartieron para el libro que las consideras clave como para hacer un movimiento a nivel de cultura. Bueno, Nubank hemos estado, no solo que nos compartió, sino que hemos estado activamente desde que era una startup, desde Fahrenheit Consultors, una empresa que también tengo, una consultora en gestión del cambio. Entramos por un tema preventivo, puntual, pero que a la hora de la verdad estaba Teresa Junquera muy implicada en liderazgo y escasamente en menos de 10 años, concretamente en 8 años, hoy en día son más de 60.000. Empezaron con 16 personas. En 8 años son más de 60.000 trabajadores y a la hora de la verdad es el primer banco del mundo que no tiene sedes físicas, que todo es virtual, es online, ¿no? Entonces, a mí, de Teresa Junqueira, si yo me tengo que quedar, ella es brasileña y daros cuenta que Brasil también es un país machista de mucho cuidado. Entonces, a mí lo que más me gustó es como su manera de tejer nidos de abeja, ¿sí? Fichaban talento y cuando lo incorporaban tenían que, o sea, compartir transversalmente como lo hacían en los diferentes países.
y se premiaba retribución variable indexada más del 50% del salario a cómo procesaban la influencia de los inputs de la gestión de otros países. Es decir, por salir de su zona de confort, interiorizarlo y adaptarlo al territorio. La segunda cosa que me encantó de Teresa Junqueira es cómo, preveyendo esa hostilidad, entre comillas, masculina, repito, Nubank nace en Brasil, ¿vale? Cuando se incorporaba una mujer en el equipo, se le preparaba para liderar equipo. Por lo tanto, desde el momento cero, se trabajaba, si tienes talento, pienses como pienses, bienvenido seas. Y por lo tanto, ya se le entraba en un proceso de aprendizaje de liderazgo. Luego saldría o no saldría promocionada, pero de entrada se la capacitaba. Pero no para desarrollar soft skills. Lo que me gustó es que se la preparaba en seguridad en sí misma. Sí, eres capaz. Sí, puedes. Si quieres, puedes. Desarrolla tu talento. Por tanto, ese empoderamiento en seguridad, ¿vale? Luego, evidentemente, pues si desarrollaba el talento, sería promocionada no por el haber entrado en este proceso de aprendizaje de liderazgo, era una garantía de que acabases ejerciendo en plaza. Y la tercera cosa que a mí me encanta de Teresa Junqueira es el confeccionar celdas de abeja. Es decir, preveyendo la hostilidad, porque básicamente nace en Brasil y la primera expansión es en los países sudamericanos, luego entra en Centroamérica y luego, cuando se queda embarazada, salta a Estados Unidos y allá se propulsa. ¿Vale? Entonces, ¿cómo teje celdas de abeja de autoayuda para no caer en los sesgos de género? ¿Vale? Y allá lo que hace es fichar a hombres, entre comillas, con ADN en femenino. Es decir, que salgan de su zona de confort, que practiquen la empatía, consulta, participación ideal. Importantísimo, para complementar esas celdas de abeja como amalgama integradora. Esto es un cañón. En las empresas que lo han practicado, mayoritariamente esto se practica mucho en Bélgica, se practica mucho en Noruega y se practica de aquella manera en Dinamarca. Y esa microestructura de construcción es muy sólida porque está muy equilibrada y además está muy repartida las fuerzas. No creen en el sexo ni en el género, creen en el talento. Y esa estructura está hecha a base de talento truncado. Me gusta mucho este concepto, casi que lo dejaría como una idea, fichar a hombres con ADN de liderazgo en femenino. Qué importante esto, ¿no? Porque no se trata, mira, por ahí veo una reacción de sí, ¿verdad? Qué valioso, porque claro, aquí no se trata de tirar hacia un lado, tirar al otro y marcar una división, sino precisamente entender cómo favoreces el ecosistema para crecer. Vamos acercándonos casi al final. Xavi, por aquí le agradeceré al equipo en producción si nada más me hacen una notificación de cómo vamos en tiempo para también permitir aquí el diálogo y abrir el diálogo. Y yo voy a cerrar con dos preguntas. Tú nos compartes de una manera detallada estas 5 competencias y cómo transforman culturalmente, cómo transforman los resultados. ¿Te hablaron estas mujeres de sus miedos? Evidentemente. ¿Cuáles fueron? Yo creo que aquí todas hemos pasado por algún miedo, ¿no? No creo que estemos libres de alguna cultura de esta naturaleza, de tener que salir de este sesgo de que los hombres aprenden a negociar de una manera diferente que las mujeres, de si los hombres negocian en el café y nosotras tenemos que, o tomando una caña, una cerveza, o si nosotras negociamos de una manera distinta. Yo me atrevería a decir que aunque representemos diferentes generaciones, hemos tenido nuestras reservas, ¿no? Y nuestro miedo. ¿Qué te compartieron ellas? Bueno, de entrada, el miedo era mayoritariamente
primer lugar escénico. La mujer muchas veces no se cree que es capaz de. Lo primero es ser capaz y creértelo. Porque si ya vamos con miedo, hombre, vamos a ver. Yo os pediría que leyeseis un libro de cabecera, ¿no? Sun Tzu, El arte de la guerra, ¿no? Bueno, un filósofo del siglo V antes de Cristo, donde dice que cualquier batalla es ganada antes de ser librada. Si ya de entrada vamos compungidos a ya no una negociación, a un parlamento, y nos retraemos, pues eso ya es el principio del fin. Primero, el miedo escénico. ¿Sí? ¿Seré capaz? ¿Por dónde me saldrán? ¿Sí? Segundo, ¿me quedaré sola? ¿Alguien me apoyará? ¿Por qué? Porque esa estructura, acuérdate, de celdas que te he dicho, es muy equilibrada. Claro, cuando generas estructuras de celda, ostras, está muy repartidito, linealmente, tanto en horizontal como en vertical. Imaginaros un panel, es geometría pura. ¿Sí? ¿Me quedaré sola en las negociaciones? ¿Alguien me apoyará? ¿Por dónde me saldrán mis compañeros? Entonces, claro, este es una situación de indefensión manifiesta. Eso hay que trabajarlo, que es lo que me trabajó muy bien, pues Teresa Junqueira, ¿no? Entonces, claro, a la hora de la verdad, yo siempre digo que lo que mueve el mundo son las emociones. Tengámoslo clarísimo. Y la mujer, pues no nos engañemos, salvo honrosa excepción, es mucho más emocional que el hombre. Los hombres de pequeñitos nos han castrado las emociones. Me acuerdo toda la vida, sigo jugando a hockey todavía. Mira, aquí el Kim, que también juega a hockey conmigo. Oye, yo era pequeño, mi abuelo me llevaba a los partidos de hockey y con mis padres, que no se han perdido un partido hasta mis 22 años, ni uno, o sea, chapó por ellos. Pero claro, mi abuelo me decía cuando me daban un bolazo, oye, los tigres no lloran. Pues claro, pues de tanto decírtelo te lo has acabado creyendo. No sé cómo decirte, ¿no? Entonces, cuidado, ¿eh? No quisiera estigmatizar el género, pero esto es una realidad manifiesta. A partir de aquí, las dos aportaciones de inseguridad principales fueron estas por parte de las mujeres. Ostras, es que no sé si soy capaz y por otro lado, por dónde me saldrán los toros, ¿no? Entonces, claro, el hecho de estar más pendiente de mirar los retrovisores que a la hora de la verdad afrontar la realidad de la negociación, eso eran variables limitantes importantes. Por eso el construir estructuras, repito, mucho más armonizadas, mucho más equilibradas, desde, de alguna manera, ya no desde la igualdad, desde la hormona femenina que decimos, ¿no? Cuando tú construyes organizaciones donde los hombres no son lineales, no son cortoplacistas, open mind, ¿sí? Son open mind, ¿no? Dan muchas más oportunidades a las aportaciones femeninas y la mujer no va tensionada porque hay veces que, joder, se siente un bicho raro. Hablaron en ese proceso de construcción, como esta abeja que hablabas, del síndrome de la abeja reina. Sí, claro, claro. Esto, ¿Ponemos el pie? sí, evidentemente hay muchas mujeres que han luchado para conseguir donde están y el síndrome de la abeja reina nos dice que contra todo pronóstico, la que hay, que repito, no todas, en todas pasa, pero hay muchas mujeres que les ha costado muchísimo y cuando llegan sacan codos por miedo o por inseguridad a perder la silla y automáticamente en lugar de adobar el terreno para las que vienen detrás, pues sacan codos y sacan el aguijón. Sí, evidentemente, pues me lo han comentado pues bastantes directivas de las empresas sujetas del estudio. Sí, sí. Pues para cerrar, Xavi, a mí me gustaría preguntarte, vamos, tú en este libro, una de las conclusiones a las que llegas es que el talento gana y puede ganar de alguna manera frente a una política de equidad que se centra más en el terreno de las cuotas, de lograr una representación. Tú propones transformar una cultura organizacional.
¿Qué Sí. significa esto en la práctica? Bueno, que yo no No, creo iniciamos. que yo no creo en las cuotas. Evidentemente me he tenido que resignar y aceptar que son necesarias, porque si no, pues todavía estaríamos en las antiguas. Pero mal va cuando una cosa de justicia la tienes que hacer porque hay una ley que te obliga y no desde el convencimiento. Por tanto, yo creo en generar conciencia, generar cultura preventiva organizacional. ¿Por qué? Porque queda demostrado que la gestión de una organización conjunta, talento masculino y femenino, interactuando, sacamos lo mejor de los dos géneros y por lo tanto las cuotas de eficiencia son mucho mayores. Repito, y os invito a hacer algo que siempre me ha funcionado muy bien, que es el benchmarking, ¿sí? Yo gustosamente os pongo en contacto con empresas que están interactuando así y realmente el resultado es espectacular. Por lo tanto, estamos hablando de por cada euro invertido, tras 5 años, estamos en entre 12 y 15 euros por cada euro invertido de retorno. Invierto 1, me vienen los 15. Si esto lo llevamos a 10 años, entre 7 y 10 años, vamos de 19 a 23. Ostras, no hay discusión, no tiene parangón. Simplemente, bueno, pues preguntar, interactuar, no quiere decir que copiéis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le ha funcionado a una empresa no necesariamente me va a funcionar a mí. ¿Por qué? Pues porque posiblemente los usos y costumbres del lugar son diferentes. Por tanto, cuidado con copiar sistemáticamente, pero sí interactuar para tener conocimiento, ostras, procesar, ponderar y a la hora de la verdad adaptar ese cambio a la realidad de mi trinchera. Naturalmente. Pues bueno, yo creo que me quedé en el principio de lo que detona este libro. Porque claro, no hemos platicado aquí de lo que pasa también, pues a nivel de formación, ¿no? La gran responsabilidad que hay también desde una escuela, desde una universidad, desde una sociedad, por lograr esta transformación, donde como mujer te sientes un poco más segura, quizá, y vas venciendo este tipo de miedos, de contextos que hay. Pero por supuesto es la invitación a conocer a través de tu libro cuál es el resultado de tener más equipos gestionados por mujeres y al final llegar a esta parte de un liderazgo mucho más humano y mucho más transformacional, ¿no? Por verlo de esta manera. Y es una invitación abierta de veras a que de principio a fin puedan leer. Hay una sección, insisto, que no quiero espolear, pero las 18 diferencias que existen cuando un equipo lo lidera una mujer. 18 cosas diferentes que suceden cuando está liderado por una mujer. Y dejo a partir de esto, pues, la sesión abierta para comentarios y para preguntas también. Yo simplemente conclusiones, una matización. Hemos dicho que el liderazgo del siglo XXI está basado en las emociones. Otra cosa es cómo lo desarrollemos, ¿no? Pues lo hemos dicho, la empatía, la consulta, la participación y el diálogo. Pero lo que está claro es que el liderazgo del siglo XXI tiene que estar centrado en las emociones. ¿Para qué? Pues muy sencillo. La gran lacra de las empresas en el siglo XXI es el absentismo y el presentismo. Y a partir de aquí, ¿cómo revertirlo? Pues, oye, la piedra filosofal no existe, pero lo que está claro es que si tú al talento lo cuidas, lo enamoras, conseguirás 3 cosas. Por un lado, emocionarlo. Si gestionamos desde las emociones y lo hacemos bien, lo emocionaremos. Por otro lado, fruto de esa emoción, conseguiremos algo tremendamente importantísimo: compromiso, proximidad, ¿no? Proximidad, compromiso. Si no nos comprometemos muchas veces con nuestra pareja, ¿cómo coño lo vamos, perdonadme la vulgaridad de la expresión, pero cómo lo vamos a hacer, jolín, con nuestro jefe o con nuestra organización? Por lo tanto, la emoción
es lo que detona la aproximación entre las personas. O el rechazo. Una emoción positiva genera aproximación, compromiso. Una emoción negativa genera distanciamiento, rechazo. ¿Cómo pretendemos retener al talento, o mal hablado, retención del talento, si no gestionamos desde las emociones? Nunca habrá compromiso y nunca habrá lo que yo siempre digo, una one company, ¿no? Las empresas parece que sean grupos de gente, en el mejor de los casos, enganchados con loctite, con pegamento, ¿sí? Y eso no es una one company. El espíritu del mosquetero. A mí me gustaría que los que se lean el libro se lean el capítulo del Hotel Nacional de Cuba. Cuando pensamos en Cuba, pensamos en un país tercermundista. El Hotel Nacional de Cuba, buque insignia del país, antes estaba dirigido por Tony, una excelente persona, pero que venía del ejército, era general del ejército. Hoy en día, Tony falleció en el COVID, yo me lo quería mucho porque llevo hospedado en el Hotel Nacional de Cuba 28 años, yo me lo quería mucho, pero hoy en día lo está liderando Luis Miguel Díaz Sánchez, antiguo viceministro de Turismo, es una persona sociabilizadora, ferviente defensor del liderazgo en femenino, desde las emociones. Los resultados que estamos teniendo en el relevo generacional es espectacular. No os perdáis ese capítulo del libro porque no tiene desperdicio. Y aquí tenemos dos personas que han venido de Cuba para la sesión de hoy. Y os darán fe si queréis luego hacer benchmarking con ellos. Espectacular. Lo que mueve el mundo son las emociones para conseguir aproximación o distanciamiento. De nosotros depende, cuestionémonos cómo lideramos. Es un capítulo excepcional. Y yo para cerrar, Xavi, quiero decir que tu obra me hizo regresarme hacia los archivos, hacia lo que investigo, a lo que veo, a comparar un poco cifras o a verlas. Fíjate cómo algo que analizamos también muchísimo acá es cómo está el índice de bienestar de acuerdo a la generación. Este tema de las generaciones, si eres centennial o si eres baby boomer, entiendo que para las organizaciones a veces puede ser un poco confrontante. Yo me encuentro con empresas que dicen, eso no es cierto, eso no existe. Teníamos dificultades en esa época, las tenemos ahorita y todos las vamos enfrentando de una manera diferente. Pero lo que es cierto, y sí que los números son una realidad independiente del universo que tú encuestes, pero es una realidad que te obliga a ver, a cambiar, que te obliga al cambio, es que en 7 de cada 10 casos, ¿no? En lo que yo analizo, en lo que veo de registro, cuando hay una estrategia de diversidad generacional, cuando incluye esta práctica de sentarte, preguntar cuáles son tus motivaciones, cuál es la necesidad, cómo incrementarías tu compromiso, está impulsada por una mujer. Bueno, porque no deja 7 de de cada ser... 10, cuando tú ves que la empresa trae una estrategia generacional que atiende a estar encuestando sobre las motivaciones que te mueven hacia el compromiso, está impulsada por una mujer, porque para el hombre es una pérdida de tiempo. Bueno, es un tema conceptual. Es un tema conceptual. Podemos generalizar, pero sí que estoy de acuerdo contigo que evidentemente al gestionar desde la emoción, esa aproximación evidentemente es mucho más dulce y es más fácil que el que tienes delante te entre. Antes habíamos hablado de templar la muleta, ¿no? Pues es más fácil que si tú la sacudes armónicamente la muleta, el toro entre. Si le metes batacazos a la muleta, pues realmente me lo dejas que no sabes si para adelante o para atrás, ¿no? Pues evidentemente la emoción es el bálsamo que hace que la otra persona entre en la jugada. Claro. Pues bueno, liderazgo en femenino, Xavi, espero que traigas bastantes ejemplares porque yo... Yo he ido repartiendo, Oh, sí. ya, Luego sí, todo tengo un ejemplar para todos y cada uno de los que hayan venido hoy aquí. ¿Vale? Pues quedamos abiertos, Xavi, a comentarios y Alex, por favor. Claro, La fila cero. La fila cero, exactamente. Yo romperé el hielo porque siempre tiene que haber alguien que lo rompa porque cuesta. Por lo menos la primera pregunta.
Bueno, en primer lugar, felicitarte, Xavi, por este libro que es realmente innovador. Innovador y totalmente disruptivo, porque desde luego no existe ninguno. Yo diría que casi es un libro de cabecera. Entonces, no, lo digo desde la emoción, porque eso es un libro de emociones. Es un libro que realmente, como tú muy bien dices, siempre, en todos, y lo hemos dicho muchas veces contigo, esto no va de sexo, va de talento. Toda la conferencia que habéis hecho, bueno, conferencia no diría así, la entrevista que habéis hecho, Ivonne, también felicitarte. Esto ha sido una masterclass de emociones, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, y luego a ti, Ivonne, pero bueno, daremos paso también al resto de contertulios, un tema que tú has tocado y que ha sido casi al final, ¿no? Es verdad de que en las empresas, y quizás esto sea motivado por, no sé si por la pandemia o por qué, o porque el cambio generacional, antiguamente, se hablaba de fidelizar el empleado y fidelizarlo 30 años en una empresa o 40. Hoy en día esto es ciencia ficción, imposible. Pero no solamente esto, sino es que entre generaciones no se habla hoy en día, ¿eh? Antiguamente, gente de 30, 50 años, pues, oye, colaboraban y veían que todo remaba todos de la misma dirección. Hoy en día esto no funciona así. Es más, yo pienso que, no sé si es un problema de generaciones, pero sobre todo la juventud no está implicada como se implicaba antes la gente. ¿Por qué crees que pasa esto? Ya no es un tema de emociones, que como muy bien dices, de liderazgo femenino, es un tema ya vamos, no sé si es cultural, casi. Bueno, esto de que no pasa depende de cómo lideres y gestiones. Yo tengo el honor de decir que tienes detrás a Víctor Callejero, que lo cogí de becario hace 22 años y sigue conmigo. Por lo tanto, y muy orgulloso de reconocer que el alumno ha superado al maestro. Y eso lo digo siempre en boca. Depende de cómo gestiones. Sí que es verdad de que hoy en día los entornos son mucho más volátiles y la gente normalmente no recala en una empresa y quiere crecer verticalmente dentro de la organización. Somos muy inquietos y nos gustan experiencias nuevas, ¿no? Y mayoritariamente, de alguna manera, yo no digo que seamos o que la gente joven sea culo veo, culo deseo, ¿sí? Pero sí que es verdad de que hay una cosa que denoto en la sociedad, que ya no en las empresas, que es el cortoplacismo. El Internet ha venido para revolucionar el mundo. Y evidentemente la cantidad de oferta que hay es mucho mayor. Digamos que no buscan un trabajo, buscan experiencias. Igual que cuando tú te vas a un restaurante, ¿vale? Bueno, puedes ir a un fast food para salir del paso rápido porque tengo hambre, o tú vas a un restaurante. Y a un restaurante tú puedes ir de dos maneras diferentes, llenar la panza o a una experiencia gastronómica. Y lo que busca la gente son experiencias. La gracia es tener alternativas para poderles dar, no solo de crecimiento vertical, sino horizontal. A mí me gusta mucho el modelo Nubank, por ejemplo, donde para poder escalar tienes que haber pasado por todas las secciones de la empresa. Tú no puedes pasar y promocionarte por más talento que tengas si no has pasado y has visto todas las diferentes realidades. Pues es una manera de promoción interna, es una promoción de conocimiento. Por lo tanto, los entornos han cambiado y la clave está por adaptarnos a los tiempos cambiantes. No sé si con esto... Sí, totalmente. Bueno, yo me voy a subir a lo que comenta Xavi respecto al tema de experiencias. Algo que yo creo que pasa con el tema de las generaciones es, digamos, todos de alguna manera buscamos algo dentro de la propia organización y lo que ha pasado con las generaciones es que hay ciertos matices, ¿no? La tecnología es un gran impulsor, pero yo, por ejemplo, me siento en estas encuestas con colaboradores de diferentes edades y le digo a alguien, ¿qué es para ti el compromiso? ¿Qué te motiva? ¿Cómo te quedarías aquí? ¿No? ¿Te interesa quedarte en la empresa y por qué te quedarías? Y entonces alguien de una generación con poca trayectoria, recién salió de la escuela, dice, sí, pero lo que me interesaría es que cuando me dan una retroalimentación, no me regañen todo el tiempo. O sea, eso es como que me va a citar el jefe para decirme,
esto está mal, esto está mal, esto está mal, está mal. ¿Qué buscamos de fondo todos en la empresa? Una retroalimentación, sentirnos bien, ¿no? Que haya correspondencia. Entonces, creo que hemos cambiado un poco el sentir, hablando de las emociones. ¿Qué te dice hoy un joven? Yo en este lugar no siento que haya diversidad. ¿Por qué sientes que no hay diversidad? Porque son violentos laboralmente. ¿Qué es para ti violencia laboral? Que no tengan un plan de equidad, que no hablen el lenguaje binario, que no hagan ¿no? Este tipo de cosas que son tan disruptivas, porque luego le preguntamos a un líder y dice, a ver, ¿de qué me hablas? Aquí solo de mucho mayor trayectoria, un baby boomer quizá, y te dice, yo aquí el único lenguaje que conozco es el de resultados, no el lenguaje de esto, el lenguaje, no. Entonces, creo que el punto al que quiero llegar es, todos vamos transversalmente a estar movidos por una intención de querernos quedar en la empresa por algún lugar. Hay que tratar de entender un poco este nuevo lenguaje y estas nuevas motivaciones, lo cual te pone a correr un poco, ¿no? O como empresa. Hoy hay líderes, casi el 73% de los líderes que están en la etapa de generación X y baby boomer, me responde Ivonne, lo que se hizo de bienestar ya está hecho. Vamos bien, ya avanzamos, porque tenemos prácticas de salud mental, de pausas activas, de salud física, pero traes a la generación de abajo que te está diciendo, a ver, cuidado, bienestar para mí es un espectro más amplio y más holístico que lo que se puede considerar. Entonces, la recomendación siempre para los líderes es, deja un poquito tu página en blanco, no cierres el capítulo tan rápido, hay que escuchar un poco más para entender cómo podemos lograr el compromiso de estas otras generaciones. Te van a estar pidiendo lo mismo, pero en un lenguaje diferente. Sí, sí. Yo te voy a hacer una otra pregunta y ya no dejo paso al resto de colegas. Lo dices en el libro, en el apartado tuyo. Quiero compartir con vosotros una frase tuya. Tenemos que promover en el seno de cada empresa el desafío a los estereotipos de género. Eso lo cuentas tú en el libro. Sí, sí, porque me ¿Es parece así? que una parte fundamental que puede empezar con la comunicación y terminar con la forma de la cultura tiene que ver con la institucionalización de los sesgos y de los estereotipos. Por supuesto, ahí están y nos juegan mucho en contra en términos de movernos con mucha mayor agilidad para entender esta diversidad generacional que se nos pide, para entender el concepto de equidad o igualdad de una manera diferente. Entonces sí me parece que hay que estar retando continuamente, estar desafiando esos estereotipos pues tan establecidos, ¿no? Este síndrome también donde, bueno, hemos hecho las cosas de esta manera y nos ha dado resultado, ¿por qué tendríamos que sacudirle un poco? Bueno, pues hay que sacudirle porque hay otras necesidades, porque la competencia organizacional es muy fuerte. Una empresa con la que yo trabajo continuamente y que me gusta mucho, una consultora que es en México, es la división CATSA, pero forma parte de KPMG, me dice, yo a veces le pregunto aquí a los jóvenes, ¿cuánto es un tiempo necesario para ganar experiencia y quedarte? Y me dicen que 9 meses. Quiere decir que voy a tener que buscar y rebuscar y rebuscar en un segmento complicado como es el de la tecnología. Entonces, si yo no me levanto cada cuando y le sacudo un poquito a este sesgo que tengo sobre qué edad es la necesaria para tomar una responsabilidad. Es una pregunta siempre. A mí me detienen porque tengo 8 años de haber salido de la carrera. Me voy a otra compañía que me va a dar la posibilidad de decidir, aunque sea sobre algo pequeñito, pero me voy a ir. Entonces, el ejemplo de esta empresa me sirve para decir, creo que de vez en vez te tienes que detener, mirar el ombligo y cuestionar esos sesgos que están tan institucionalizados en la forma de hablar, de comunicar, de delegar la responsabilidad a alguien, porque te va a ayudar a que este fenómeno de la rotación y de que te cambien por una cantidad pequeñita, pero que te vayan a un lugar donde entienden esa emoción o esa necesidad, pues no suceda. Bueno, gracias a los dos y doy paso al resto de Ernesto, contertulios. Mira, yo sube un poco la voz porque si no, no nos escucharán, que tenemos mucha gente. Hace 20 años empecé a medir
porque la primera cosa que como viejo consultor, porque uno es viejo por edad, pero por consultor, llevo más de 50 años en el tema, y empezamos a medir porque se me ocurrió un buen día encontrar por qué habían dos modelos de retribución entre hombres y mujeres. Y he llegado a algunas conclusiones. Y la primera cosa es de que no es un tema, como bien dijo Alexander, de sexo o no, sino de personas. Y lo de liderar en femenino yo lo pondría liderar en personas. Es decir, el día que consigamos ser todos un poco más personas, todos y todas, un poco más personas, dejaremos de entrar en esta guerra feminicista. Pero no es liderazgo femenino, es en femenino, sí, desde la inclusión, desde la emoción. ¿Sabe? Yo te digo que como viejo del lugar, lo miro más desde el punto de vista de que en 20 años hemos podido medir, y este año hemos presentado la 20ª edición del informe del talento femenino, y en él, sobre todo lo que hemos visto es de que hay modelos diferentes. Es decir, el talento femenino yo creo que es una mezquindad y una mediocridad empresarial. Te doy el micro, compartimos tú y yo el micro, sí, porque si no, no se te oirá. Básicamente, bueno, es que no sé si se oye mucho más. No se oye en la sala. No, más bien es en la grabación. Pero ahorita si no yo aquí hago... Bueno, intentaré hablar más alto, por el caso de que uno es bajito y encima hablar alto. Pero ponte el micro. ¿Sí, no? Me pongo el micro, pero de todas formas no creo que vaya a cantar ninguna saeta, ya que nos estamos acercando a Semana Santa. Bueno, el tema es de que posiblemente desde el punto de vista genérico, hombres y mujeres, a Dios gracias, somos bien diferentes. Y esto hace que tengamos también objetivos diferentes. Es decir, yo que he tenido habitualmente más mujeres que hombres en la organización, y que creo que el futuro de mi organización, que la he hecho lo más pequeña posible para no tener problemas de continuidad, será una mujer quien lo continuará. Pero no porque tenga nada en contra de los hombres, sino porque posiblemente creo que es mucho mejor y más positivo para las organizaciones, menos testosterona y más endorfinas. Es decir, menos fuerza bruta, y esto lo he vivido a lo largo de toda una serie de experiencias profesionales. Yo recuerdo en New York que era la leche, pero la leche era increíble, era de un machismo que ahora a cualquiera de nosotros aquí nos daría vergüenza. ¿Cuántos años hace de esto? Hace 40. Hace 40, pero no ha cambiado tanto, ¿eh? Porque si no, fíjate el gran líder que tiene. Ojo, que no entro en política. Simplemente digo que una constatación de hechos es de que es más testosterona que no, pero no más. No es tema de dialogar o de encontrar las mejores soluciones. Y lo que sí que me he encontrado ha sido que en el talento femenino han valorado muchos más otros temas, que es la flexibilidad horaria, que es ridículo. El presencialismo no consigue prácticamente nada, simplemente horas de calentar la silla. Pero sobre todo, un punto que yo creo en mi reflexión que hago a lo largo de estos 20 años,
que lo que sí que es muy importante es marcar objetivos. Pero aquí las organizaciones, aquí, allá y acuallá, todas tienen un miedo horrible a marcar objetivos, porque no saben, porque tienen miedo. Es el miedo escénico, es el miedo de que me voy a equivocar, es el miedo a no saber controlar y dirigir y de alguna forma rectificar los errores. No por lo que tú decías antes de el tema de que el miedo, no. El junior, y yo pasé de junior a senior, gerente, etcétera, en una multinacional, ahora son 4, entonces eran 8 grandes. De una de estas 4 grandes, que todavía sigue tal, es el miedo que te puedan, que esté tan vinculado al tema de tu carrera profesional depende de cómo o quién tengas que te oriente adecuadamente de los fallos que has podido cometer a lo largo de cada 6 meses teníamos la evaluación de cumplimiento, evaluación del desempeño. Es decir, pero que si consigues que la gente joven, tanto ellos como ellas, acepten el que van a tener una evaluación permanente para la mejora, que no para la represión, no para el que te vas a quedar estancado o no. Esto hace que en vez de ser unas herramientas restrictivas, sean constructivas y que apoyen el desarrollo profesional de las personas. Esto a lo largo de 20 años y tal, lo he podido ir viendo en el informe que está en nuestra página web y que os lo podéis bajar perfectamente, y si no me lo pedís y os lo hago llegar. Y además aquí lo tienen en la web de ADA, lo tienen, y curiosamente para la buena marcha el talento femenino está mucho más preparado y mejor orientado que no el masculino, curiosamente. O sea, sería... No, a mí me gustaría hacer una matización, bueno, una observación más que una matización. Tú has dicho algo muy importante. Has dicho, ostras, la conciliación familiar, ¿no? Eso me recuerda que Fátima, hasta la saciedad, siempre me dice, mujeres, doble presencia, triple presencia, es decir, cuidado de hijos y ascendentes y descendentes, ¿no? Sí. Te voy a dar un dato cuanto menos curioso. En las empresas lideradas por mujeres, resultado del estudio de investigación, la conciliación de los hombres es mucho mayor, ¿sí?, que en las empresas lideradas por hombres. Es decir, en las empresas lideradas por mujeres, el hombre se atreve perfectamente, con mucha más frescura, con mucha más soltura, pedir, oye, me cojo la tarde libre para ir a llevar a, yo qué sé, a mi crío al endocrino, o para ir a actividades extraescolares. No como excepción. No como excepción. Mi mujer no puede ir y, oye, me toca ir a mí. No, desde el convencimiento. Lo que decíamos, la gestión desde el convencimiento, ostras, es mucho más profunda que la gestión por resignación. Por tanto, las empresas lideradas por mujeres, los hombres, quedaros con el dato, concilian mucho más y mejor. Pero si objetivizamos la actividad, la actividad en una organización mediante la fijación de objetivos, ahí los objetivos no tienen género. Ya está claro. Y es cuestión... Evidentemente, indexar todo a KPIs y tenerlos bien perfilados, evidentemente me asegurará detección a tiempo para corregir el tiro. Y esto también es una de las cosas que hasta la saciedad, ¿no?, en las evaluaciones del desempeño, Fátima
está continuamente encima nuestro. Ostras, KPIs de medición bien perfilados y evidentemente no desde el reproche, sino desde la objetividad, ¿no? Desde la emulsión integradora, ¿no? Eso es clave. Y lo que siempre ocurre en las grandes organizaciones, sobre todo en las patronales, en las cuales he tenido alguna que otra actuación, es el tema de la productividad. Yo he intentado convencer a quien haya querido escucharme de que la incorporación del talento femenino elevaría de manera significativa la productividad. ¿Tú crees que me han hecho el más mínimo caso? Pues más bien. Tendremos que esto da objeto a otra ponencia, ¿eh? Claro. Vamos cortos de tiempo, Amanda. Pregunta más. Sí. Y Manel también quería hacer dos últimas preguntas y abrimos un par de preguntas al auditorio. Yo te quería preguntar, Xavi, aquí menciona cinco conceptos esenciales, ¿no? Que son la empatía, comunicación, colaboración, resiliencia e inclusividad. Y quería saber, Ivonne, si en Latinoamérica coincides con tu experiencia en estas características que comenta Xavi en el libro, o si hay alguna diferencia, añadirías o eliminarías. Muy puntualmente contesto. Coincido en estos 5 atributos de los que habla. Me parece que los que han sido más analizados o quizá en los que se ha puesto mayor foco es en la parte de comunicación como una competencia importante, ¿no? Dentro de las mujeres y que marca una diferencia, y también el tema de la empatía. Las otras 3 que existen, la parte de la resolución y la resiliencia, sí me parece que hay que trabajarlas, existen, ahí están esas competencias, por supuesto, pero tratar de que haya un espacio, un entrenamiento formal e informal para que las mujeres precisamente revisan un poco este miedo a ver cómo ponerlas en práctica. Pero sí, naturalmente coincido, y coincido además que están ligadas al tema de las emociones de que hablaba Xavi, ¿no? Por supuesto, pero sí las naturales. Si acaso también lo que, ¿no? Y ahora sí, para cerrar esta idea, lo que creo importante decir es que son aspectos que no siempre están marcados en las evaluaciones profesionales de las colaboradoras y de los colaboradores. Y son esas mal llamadas soft skills que deberían de estar todo el tiempo ahí en un proceso de evaluación, ¿no? Porque para las mujeres se da como un tema de, ahí lo tienen, que ellas entiendan la mejor manera de poder utilizarlo. Y para que se puedan utilizar esas competencias necesita facilitarse un entrenamiento para que puedan hacerlo. ¿Cuáles son las 2 en las que más se ha trabajado? Yo lo veo a nivel Latinoamérica, la parte de comunicación, la parte de... Manel. Bueno, en primer lugar, felicitaros, lo habéis hecho muy bien. Estamos muy contentos de poder aquí compartir con vosotros una reunión de tanto nivel. Antes, Óscar, en la presentación, nos ha hablado de la superrentabilidad, de la mejor rentabilidad que se da habitualmente en empresas en las que hay cargos directivos en manos de mujeres. Y preguntábamos un poco cómo es que esto ocurre, ¿no? Se acaba de hacer un estudio, y digo se acaba de hacer, no sé si tú hablabas de estudios no hace mucho, ¿no? En el que ha participado precisamente esta casa, EADA, y en el que aparecen una serie de vectores, del cual uno sobre todo me ha llamado especialmente la atención, y es la capacidad que tienen las mujeres directivas, no hace falta que sean de la alta dirección, sino que ocupan cargos en direcciones departamentales, de marketing, de diseño, de lo que sea, ¿verdad?, de percibir la real necesidad del cliente. Es decir, de ser capaces de recibir una información que quizás no es visible, que forma parte de un intangible, de una capacidad intangible de percibir esa necesidad, y transformando esta información a todo el proceso de la compañía, se consigue pues mejorar los diseños, mejorar los procesos, hacer el producto más rentable, y de ahí viene, en cierta manera, que haya una mejor rentabilidad en el negocio.
Que me parece un dato muy importante, porque aquí sí que se aparece una virtud en fin, o una cualidad de la mujer, y es estrictamente de la mujer. Los hombres normalmente no entramos tanto en el fondo del detalle. Es decir, aquí hay que vender más, pues estupendo, vamos a ver si vendemos más. Pero la mujer es capaz de percibir y decir, hombre, podemos hacer cosas que aparentemente no están sobre la mesa, pero que nos permitirán, de alguna manera, mejorar la oferta y, en consecuencia, mejorar los resultados. Lo dejo aquí. Pensamiento intuitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese pensamiento intuitivo, también esa capacidad desde la perspectiva femenina de ese largo aliento y no del pensamiento cortoplacista, sino de entender cómo llegar a una solución que pueda ser permeable, que pueda pasar en el tiempo, que sea transversal en el tiempo y que pueda ser sostenible. Creo que algo importante en los modelos actuales es esa sostenibilidad, preguntar cómo le haces para que un modelo siga adelante, 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 y eso es algo que la mujer de alguna manera también tiene incluido. Hay algo, me voy a permitir comentar esto muy rápido, que me parece un contexto muy de América Latina, no está presente en la obra de Xavi, pero porque él nos habla más desde las competencias, pero algo que sale muy marcado en América Latina y en México es los fenómenos externos que hacen que la movilidad de la mujer sea limitada, y ahorita lo conecto con la pregunta que hace que la movilidad de la mujer sea limitada. No solo es que la empresa de repente no se mueva mucho culturalmente, es que la mujer tiene otro tipo de cargas. En América Latina la mujer tiene una doble jornada muy extendida, trabaja mucho en la casa. Es la doble presencia, y la triple. La triple. Cuando además de hijos tiene que cuidar, pues, en suegros o padres. No remunerado. Entonces, claro. Tiene que entrar al rol de cuidadora, tiene que entrar al rol de llegar a casa y ver temas. ¿Cómo lo conecto con el otro tema? Algo que sí hemos analizado acá es cómo esta mente que tiene que ser tan resolutiva, que tiene que atender rápido a varios temas, que tiene que hacer lo mejor posible con lo que tiene y con lo que puede en el momento, da lugar a este tipo de atributos, de un pensamiento como mucho más intuitivo, cuidando, haciendo, porque pareciera que estos dobles, triples roles que tiene que cumplir y que además los tiene que cumplir a la perfección, porque así lo dicta cultural y socialmente, ¿no? El contexto, pues termina desarrollando este tipo de características de las que hemos estado hablando. Ahí el fenómeno externo de cómo la sociedad te ayuda, ¿no? Hace que en las mujeres se despierte un poco más este atributo que seguramente está en los hombres también. O cuanto menos subyacente, ¿no? Cuanto menos, ahí claro, está, exactamente. Y eso me parece un contexto muy de América Latina. Hay que sumar otras cosas, tiempos de traslado. Por ejemplo, en México hablamos de un tiempo de traslado promedio al trabajo de 1 hora 30 minutos a 2 horas. Dependiendo de dónde vas a trabajar, tienes que ir teniendo un pensamiento resolutivo en trayectos, en lo que tienes que resolver en muchas cosas. De alguna manera, cuando te mueves por Europa, ya no digamos por el mundo, evidentemente América Latina hay un denominador común que es el machismo, y esto es una situación ineludible, ¿no? O sea, nadie se atrevería en su sano juicio de negarlo esto, ¿no? Pero claro, cuando a mí me pasa, doy conferencias por diferentes países del mundo, ostras, cuando te das cuenta el concepto de igualdad es muy diferente. No. Aquí, en el mejor de los casos, un hombre concienciado, y acordaros que os he dicho cuando hemos empezado esta sesión, cortar las colas, ¿no?, de la campana de Gauss, quedaros con la parte truncal. La media sensibilizada, ¿cuántas veces hemos oído yo a mis amigos, cariño, ya te ayudo? ¿Qué coño te ayudo, no? Las cosas tendrían que ser repartidas al 50%. Eso es un tema de valores, es un tema educacional. Los países nórdicos no conciben no ir al 50%. ¿Sí? Por lo tanto, cuidado, que hay un factor evidentemente cultural detrás
que evidentemente no actúa a favor, es una variable limitante, pero no por ello tenemos que sucumbir a ella, tenemos que cambiar esto, ¿sí? Cuidado con las nuevas generaciones porque me preocupa, ¿eh? Estamos aquí hablando de liderazgo y de liderazgo en femenino, pero cuidado con las nuevas generaciones que vienen, porque si oímos cuanto menos la música que oyen, pues es francamente vejatoria, y hasta aquí lo dejo aquí, ¿no? Tengo a mi hija por aquí, o sea que tendré problemas familiares, pero evidentemente no le dan importancia. Es que cuando lo hablo con ella no le dan importancia. Bueno, pues es simplemente una letra. Sí, pero esa letra va calando, en la sociedad. Cuidado con el proceso de involución, porque todo lo que estamos hablando aquí y trabajando, no vamos a demonizar a nadie, pero igual, mirémoslo desde la perspectiva holística, igual en un corto espacio de tiempo todo lo que estamos sembrando se nos va atrás. A mí me gustaría darle la palabra a Jaume Agur, para mí, uno de los 10 expertos mundiales en felicidad en el trabajo. Él fue el antiguo director general de InfoJobs y para mí es un referente en integración, en mujer, en igualdad y en felicidad. Evidentemente, la felicidad en el trabajo no la concibo si no es desde la igualdad o desde, mejor dicho, la equidad, ¿vale? Me gustaría que nos hicieses ahí una reflexión al respecto, ¿no? De lo que hemos dicho desde tu óptica holística, porque evidentemente estar en una multinacional como InfoJobs, que es un referente en el mundo, pues te da una perspectiva eso, multipaís que de alguna manera puede complementar muy bien lo que nosotros hemos intentado explicar al auditorio. Pues muchas gracias, Xavi. Me ha encantado lo que has puesto sobre la mesa hoy. Yo, más que reflexionar, quería haceros una pregunta muy fácil. Y es, si queremos empezar una transformación, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Para mí es muy fácil, la toma de conciencia. Si no hay conciencia, no hay transformación. No, si no hay conciencia, te quedas en la zona de confort, pierdes el leitmotiv para moverte. Por lo tanto, repito, antes he dicho que para mí era un tema educacional, ¿no? Lo primero que tenemos que, si vamos contra la educación de este queridísimo país o de los países iberoamericanos, la toma de conciencia te diría que es como una depresión. Lo primero para curarte es tener conciencia de que tienes la depresión. Si no, tirarás pelotas fuera y evidentemente no trazarás el cambio. La palabra conciencia es el principio de todo movimiento, ¿no? La cuestión es, ¿cómo la despertamos? Estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos difíciles, donde los políticos, las grandes economías se mueven por la violencia. Eso puede ser una oportunidad para hacer un cambio, ¿no? Tú decías antes, ¿no? Cómo en el COVID, a través de una situación crítica, emergen cosas ocultas que no se ven. Por tanto, ahora estamos empezando otra etapa que podemos llegar a esas situaciones oscuras, ¿no? Donde habrá dificultades, pero pueden emerger nuevas situaciones, nuevos cambios, ¿no? O puede ser todo lo contrario, puede ser un momento de involución que nos lleve a un retroceso de todo lo que se ha avanzado, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿cómo despertamos esa conciencia organizacional? ¿Cómo ayudamos a darnos cuenta de que las cosas se pueden hacer de otro modo? A ver. Esto es la pregunta del millón de Por dólares. eso nos quedamos hasta mañana aquí. Me gustaría contestar a través de una respuesta o comentario que me dio alguna vez una mujer, una directora con la que estaba platicando. Y entonces ella me decía, Ivonne, estoy tratando de cambiar la mentalidad en la empresa. Quiero que atiendan las nuevas normativas que pide el gobierno mexicano en cuanto a cuidar la salud mental, reducción de jornada de trabajo, más días de vacaciones, etc. Pero no veo cómo lograrlo, ya les expliqué y entonces ella me dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Suena muy básico, pero les voy a meter miedo. Les voy a decir que la multa les sale en tanto. A veces para estas cosas hay que imaginarnos qué pasaría si no hacemos ese cambio de conciencia. ¿Qué perdemos? ¿Qué se nos va
de las manos que pudiera orientarnos hacia la productividad, hacia un mejor ambiente de trabajo. ¿Qué pasa si no lo hacemos? No es que tengamos que vivir como organizaciones o como seres humanos con un temor, pero sí me parece que no despertar la conciencia, no sacudirnos, tiene consecuencias. Y las más evidentes ahí están. Personas más agotadas, incremento en la siniestralidad, aumento en presentismo, aumento en absentismo, aumento en rotación. Es decir, los focos rojos parece que ahí están, pero empresarialmente necesitamos conectarnos con ellos. De nada nos sirve que simplemente digamos, tengo una campaña para que la empresa sean felices, si no tengo conectado esto con un indicador de rotación o de siniestralidad en la empresa y me doy cuenta que el querer hacer las cosas de la misma manera no me va a dar un resultado diferente. No voy a tener un ingreso diferencial, no voy a tener a gente más comprometida. ¿Eso qué te requiere? Pues estas competencias de las que habla Xavi. Hay que escuchar mejor, hay que escuchar asertivamente, hay que comunicarse, hay que dar una retroalimentación, hay que saber recibir una retroalimentación porque estamos en un ambiente de negocios donde solo uno habla y el otro no escucha o viceversa. Entonces, eso es bien importante. Y yo para cerrar diría, también creo que esa conciencia sí empieza en nuestros hogares, sí empieza en las escuelas, sí empieza en que inclusive los propios directores y las directoras hagan un value de sus skills, de lo que tienen y de lo que hace falta para llegar a un nuevo punto. Hay que hacerse un portafolios diferentes hoy de competencias emocionales, humanas, para entender que la inteligencia artificial no nos va a salvar. No, por más que yo programe un prompt para decirle ¿cómo le hago para que mi compañía sea feliz, para que la gente sea feliz aquí? Bueno, eso la inteligencia artificial nos va a dar un par de ideas. Si yo como director o directora no me siento, me miro el ombligo y digo, a ver, estoy perdiendo a tantas personas, el talento femenino se me está yendo, los jóvenes se me están yendo porque soy incapaz de darle la oportunidad de que gestione un cambio. Bueno, si eso no lo alcanzo a ver, seguiré perdiendo. Totalmente de acuerdo. Yo apuntaría gestión desde la conciencia, gestión desde los valores y, evidentemente, gestión desde las escuelas. Es un tema educacional. Por lo tanto, la adaptación al cambio, evidentemente, ha sido la clave del éxito de la supervivencia de las especies. Por tanto, en este momento, más que nunca, gestión por valores. Está muy bien la gestión por competencias, pero gestión por valores. De hecho, y tú eres parte del éxito del proyecto, tú sabes que yo antes fichaba por conocimientos y por habilidades, hoy estoy fichando antes que nada, antes de cuestionarme conocimientos o habilidades, por alineación de valores con la organización. Si no están alineados los valores de la persona con los de la organización, como se dice en catalán, no fotrem negoci. No haremos negocio, señores. A partir de aquí, si hay alineación con los valores de la educación, con los valores de la organización, me cuestiono conocimientos y habilidades, pero simplemente me los cuestiono. Prefiero sacrificar conocimientos y habilidades, evidentemente, por actitud. Si no tiene los conocimientos, pero está alineado con los valores, no tiene habilidades, pero tiene actitud, oiga, es cuestión de tiempo. Si hay alineación de valores y hay actitud, es cuestión de tiempo que tenga o que consiga consolidar conocimientos y habilidades. Si no, haré una inversión en la persona, invertiré en sus conocimientos o sus habilidades, pero no será una inversión, será un gasto, porque saldrá por la puerta. Por tanto, a tu pregunta, yo gestionaría desde la conciencia y desde los valores. Y evidentemente a nuestro queridísimo gobierno, del cual yo estoy resignado, derechas, izquierdas, la misma porquería habrá, lo tengo clarísimo. Es un tema educacional. ¿Sí? Cuando tú no gestionas estos temas importantes para la sociedad, para las empresas, y vives en una escuela que está de espalda a las empresas, pues tenemos un problema. Simplemente hay que mirar por el mundo y ver qué están haciendo los países que realmente les funciona el engagement del trabajador.
Y a partir de aquí es la gestión por valores. Esos valores educacionales se trabajan en la escuela. ¿Sí? Evidentemente, sin un plan de estudios, desde que son pequeños los chavales, no se trabaja, difícilmente llegaremos a resultados finales. No sé si con esto contesto tu pregunta. Había un par de preguntas. Vamos un poco justos de tiempo, dejamos 3 preguntas y cerramos porque vamos enganchados de tiempo. Le acerco el micro, si no le importa. Que si no, no. Pasarle la palabra. Hola, gracias. A ver, me parece muy sugerente el desafío que proponéis, pero por algo muy importante que igual Oscar no tiene tiene que ver con el cómo. Y Oscar no te referí. aquí lo que habéis creado es un espacio de ampliación. ¿Por qué estamos hablando de ampliación? Yo creo que el siglo XXI es de la convivencia. ¿O no será? Será el siglo del resultado. Trabajando en el resultado del siglo XX y las empresas del siglo XX orientadas a la competitividad, al resultado, al dígito, y que toda la convivencia al final acaba resumida por un número final de rentabilidad o de vida. Y ahora estamos asistiendo precisamente a la dicotomía entre resultado y convivencia. Entonces, o aprendemos a convivir y conversar, esto no funciona. ¿Qué nos está diciendo la gente joven? La gente joven nos está diciendo, queremos convivir bien, queremos estar bien en la empresa. Conciliación no es conciliación, es vivir a gusto. Tiene que ver lo femenino. Muy cortito. Es decir, la biología nos enseña que en todos los mamíferos, el organizador social siempre es la hembra. Y nos organiza la manada de elefantes, que nos ocupa de dónde vamos a comer, y qué comen los leones, siempre son el mismo. Es decir, la hembra está mejor dotada genéticamente, y habría para hablar mucho, ¿no? Para gestionar el grupo y la comunidad. Mucho mejor que el macho. Evidente. Entonces, bueno. Una cosa, porque lo del online dicen que no escucha mucho el micro, es este que está aquí delante. Pues venga aquí y hable por esta voz. Claro. No, lo que habéis ya está. Hay más gente que viene. Sí, Mari Carmen, salte para acá. O sea, en contestación a su pregunta, nuestro compañero aquí decía que la mujer siempre ha destilado ese ser el aglutinador de la manada, ¿no? Ese motor dinamizador de los cambios, ¿no? A la hora de la verdad, pues tiene usted toda la razón. Lo que sí que es verdad de que el gestionar esto en femenino era desde las emociones. Y evidentemente, antes lo hemos dicho, la mujer a nuestro entender, vaya, usted también te subas al carro de esta afirmación, es mucho más emocional que el hombre. Por lo tanto, si queremos esos ansiados resultados o queremos tener empresas con valores, evidentemente esa amalgama integradora de la emoción, pues no podemos prescindir de la mujer. Teniendo en cuenta que los dos sexos, repito, antes lo he dicho, no son antagónicos, son complementarios. Por lo tanto, en definitiva, es riqueza. Y no podemos renunciar a la riqueza, y menos con la que está cayendo. Pero me sumo a esa premisa, porque aquí está el micro adelantito, también nos pueden escuchar mejor, de el momento de la conversación. En el caso de la medición que yo realizo, tenemos 5 años en donde el indicador que no se mueve es la comunicación entre una parte de la empresa y otra parte de la empresa. Este es el indicador en el que más está reprobado América Latina, al menos en términos de no conversamos, por tanto, no, esa época de resultados llegó, porque no solo es importante llegar al punto, es cómo llegamos a ese punto. Coincido contigo en el tema de la conversación. Perdona, una cosita solo. Y resumir como conclusión el resultado de la conversación, de la convivencia, en un dígito económico, es un reduccionismo que nos ha llevado a nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Estamos totalmente alineados. Teníamos otra pregunta. El micro es ese. No es pregunta lo que yo voy a hacer. Ante todo, buenas tardes a todo el auditorio presencial y al auditorio online que tenemos.
voy a responder lo que decía Javier en su intervención sobre el Hotel Nacional de Cuba, que decía, si ella quiere, puede dar fe de ello. Bueno, ante todo voy a decir que para mí como cubana o para nosotros como cubanos, es un enorme orgullo que dentro de este libro, que tiene 104 páginas, aparezca una referencia de una empresa de una isla tan pequeñita. Y no voy a hacer extensa mi intervención porque realmente voy a aplicar una máxima. En la tumba de los poetas no deben hablar los oradores. Y no digo esto porque Javier sea hombre y yo mujer, sino porque Javier sabe más del Hotel Nacional de Cuba que yo, que fui durante muchos años profesora del sistema de formación profesional para el turismo en Cuba, que es el sistema que se ocupa de la preparación de los directivos y del capital humano del sector del turismo. Pero él, por supuesto, sabe más de ese tema. Yo solo voy a responder o dar fe de su intervención haciendo alusión al título del libro. El libro dice, Liderazgo en Femenino. Esto no va de género ni de sexo, va de talento y emociones. Porque quien está liderando el Hotel Nacional de Cuba es un hombre. Es un hombre que con talento, porque es una persona muy talentosa, gestiona desde las emociones y ha logrado, y voy a hacer un símil aquí un poquito, ha logrado tener un equipo de mujeres que son unas leonas, ¿sí o no? Ahora le digo a él que dé fe de lo que estoy hablando, que llevan el liderazgo desde ese punto de vista, igual que él, desde las emociones, desde el compromiso, desde la implicación. Dentro de un país que en este momento está viviendo un momento muy difícil en la vida, muy difícil, y que realmente lo están llevando a cabo. Y él se ha ganado el prestigio, el cariño de todo el equipo que está dirigiendo, hombres y mujeres, pero con ese enfoque como lo dice este libro. Así que realmente doy fe de lo que él dice porque así es. Muchas gracias. Gracias a todos. No has conseguido que me emocione, María. Sí. Has perdido ya el norte. Xavi, dona pas. Sí, me comentaban desde el online que les gustaría también hacer alguna pregunta. Yo os animo a todos los que estáis en el online, si tenéis alguna pregunta, pues nos gustaría que también participaseis. Y creo que aquí podemos hacer Xavi, señal. yo quiero preguntar algo. Hola, ¿nos escuchan? Sí, perfectamente. Yo quiero preguntar algo. Liderando en femenino, ¿cómo puede manejar, bueno, una mujer o un hombre desde la perspectiva de liderar en femenino la presión y también el conflicto sin perder su autenticidad? Tuyo, dispara. Dale, dale. Sí, vamos a ver, la presión evidentemente se gestiona pues desde técnicas, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de presión. Una, la que yo me autoejerzo y otra, la que me ejerce el entorno. Puede ser derivado de una causa exógena o endógena. Evidentemente, cuando antes hablaba del modelo de Nubank, de Teresa Junqueira, ostras, preparaba a las mujeres, entre otras cosas, a aguantar presión, a aguantar críticas, no siempre constructivas, y evidentemente eso supone no ponerte una coraza, no ser menos sensible, por tanto, que me resbale todo, y no, se trata a saber tomar distancia de los problemas o de las agresiones para tener una perspectiva global, es decir, efecto Polaroid, una máquina Polaroid. ¿Os acordáis de las máquinas Polaroid, esas que nos sacaban la fotito por debajo? Tenían una cualidad muy buena, que era el desenfoque para volver a enfocar. Primero enfocaban, desenfocaba y volvía a enfocar, ¿no? Evidentemente, ese efecto Polaroid es importantísimo para hombres o mujeres. Esto no va de sexo. Sí que es verdad que si tenemos inseguridades, pues evidentemente eso nos generará más presión si cabe, ¿sí?
Pero repito, hombres o mujeres, el efecto Polaroid es importante saberlo conjugar. Y evidentemente la técnica de aprendizaje pues también te da una capacidad de resiliencia, nunca mejor dicho, ¿vale? A esa presión. Yo agregaría muy rápido, y gracias por esa pregunta, Francia, que es bien importante también, Xavi decía, es un tema de técnica y no perdamos que esa técnica puede ser desarrollada en la individual. A veces esto sí es un pensamiento de repente muy de América Latina, es ¿qué va a hacer la empresa para que yo me pueda colocar mejor y me convierta en una mujer líder? Y sí tengo que decir que ahí las mujeres necesitamos también entender cómo entrenarnos, cómo negociar, cómo saber inclusive la posibilidad de crecimiento en una empresa y si no es ahí, moverte a otro lugar. Por complejo que esto suene, la posibilidad de actuar y la posibilidad de decisión no depende meramente de que la empresa te lo dé. Es algo en donde uno tiene que tener un proceso de formación, de reentrenamiento continuo para poder salir adelante de los problemas, ¿no? Y creo que ya por aquí nos están haciendo... A mí me gustaría matizar que me da muy buen resultado, Francia, que ese proceso de entrenamiento lo den otras líderes que ya han pasado por esto. Por lo tanto, ese mimetismo, ese de mí para ti por ser tú, me da muy buen resultado porque no te lo da una persona que no ha vivido la realidad de tu empresa, sino otras líderes que han pasado anteriormente por la misma realidad en el mismo entorno, es decir, en la propia empresa. Por tanto, hay organizaciones que capacitan al nuevo talento desde el momento cero para aguantar, ¿no?, esa resiliencia desde la experiencia previa adquirida en el seno de la propia empresa. Y eso da un resultado brutal. Óscar, Gracias. Gracias, Francia. Óscar, ¿me querías intervenir tú y vas a decir algo? No. Ya estamos sobre tiempo y bueno, pues muchas reflexiones. Yo rápidamente me quedo con una. Creo que cuando por muchos siglos se ha liderado desde la verticalidad, la imposición, la autocracia, pues creo que hay un paradigma ahí detrás que es que somos poseedores de la verdad y no nos equivocamos. Yo creo que ese es el gran paso y el cambio de paradigma que está cambiando hoy en día. Sí, porque esta cuestión de preguntar, indagar, integrar, incluir, tocar base con otras personas a través de entrevistas, grupos vocales, hacerlos parte de la decisión a los grupos de trabajo, creo que eso también tiene que ver con liderar en femenino y darnos cuenta desde la honestidad, pues que no somos poseedores de la verdad. Sí, que el cerebro colectivo es mucho más fuerte que un liderazgo unipersonal que aparentemente pues es muy potente. Entonces, me parece que esta cuestión que hemos conversado el día de hoy ampliamente es muy importante y yo les puedo decir que en América Latina continuamos pues todavía picando piedra, ¿verdad? Estamos en la brega porque hay organizaciones, por ejemplo, que van a implementar un ERP y todavía creen los líderes que no es necesario consultar con los equipos, con las personas, con los usuarios. Hay empresas que van a automatizar algún proceso mediante un software inclinado, por ejemplo, y todavía consideran que no es imprescindible preguntarle a la gente. Entonces, hay empresas que van a hacer cambios de procesos o van a tener nuevas políticas de trabajo y todavía piensan que esto puede ser, como decimos acá, a rajatabla, sin preguntar, ¿sí? Sin tocar base. Y me parece que liderar en femenino trae toda esta potencialidad de hacer las cosas mejores pensando no a corto plazo, sino en esos cambios sostenibles de los que hemos estado hablando el día de hoy. Gracias, Óscar, por tu intervención. Me comenta Alex que tenemos que cortar porque vamos excedidos de tiempo y, por tanto, le cedo la palabra. Vale, no. Yo lo que quiero es hacer un resumen de los puntos más importantes que hoy se ha hablado aquí.
para que tengamos también constancia a la hora de la grabación que se está haciendo, ¿no? Hemos hablado de comunicación efectiva y escucha activa. Son herramientas de trabajo cotidiano, se decía. El valor de la empatía como clave esencial para generar un liderazgo exitoso. Incorporar resiliencia y la adaptación constante a los entornos de cambio que vamos a tener que afrontar. Casos de éxito que inspiran a una transformación organizacional realmente poderosa. En el libro se habla del modelo Nubank, IKEA, Europreven, entre otros. El liderazgo en femenino genera impactos positivos en distintas industrias, generando cambios tangibles y promoviendo culturas empresariales más humanas, equitativas y exitosas. La comunicación efectiva y la escucha activa son herramientas indispensables del trabajo cotidiano. Se ha hablado de la desalineación generacional, siendo hoy día la brecha cada vez mayor. Se ha hablado de la campana de Gauss, roles al 50%. ¿Cierto o ciencia ficción? Gestión desde las escuelas es un tema educacional. Escuelas, universidades y empresas se dan la espalda. No se habla. Entonces, antes de dar la palabra a Uriel para que cierre el acto, quiero hacer un comunicado a todos los que estáis aquí. Hemos traído unos impresos porque el que quiera seguir participando de nuestras charlas, nuestros actos, nuestras ponencias, hay un documento aquí, el que quiera, que pone sus nombres, lo firma por el tema de la protección de datos. Entonces, al final, el que quiera, venga aquí y que rellene este documento para que nosotros nos podamos dirigir a vosotros cuando hagamos algún acto de estos del instituto. Y ahora, si os parece, daremos la palabra a Uriel desde México para que cierre el acto. Uriel, cuando quieras. Gracias, Alexander. Gracias, Xavi. Gracias, Ivonne. Han puesto la vara muy alta para las siguientes webinars. Felicidades por compartirnos todo este conocimiento basado en investigaciones profundas, lo cual las organizaciones deben estar muy satisfechos con ello. Recordarles brevemente a todos los que nos escuchan, a todos los que están en el escenario físico, que vendrán en los siguientes meses otros webinars, otras charlas. Dos de ellas son cambio organizacional aplicado y formación de líderes conscientes, entre otras más que tendremos a lo largo de 2026. Así es que, por favor, intégrense, sean parte de estas iniciativas y de estos ejercicios. E invitarlos finalmente a que se sumen a nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como ido.org y también en nuestra página web, en nuestro sitio, que es ido.org.net. Sean parte de este movimiento y de esta necesidad, como lo vimos, de cambiar a las organizaciones a través de este entendimiento, de esta escucha y de este intercambio de ideas. Así es que sin más, porque el tiempo es el principal enemigo siempre cuando tenemos conversaciones tan excelentes como esta, nos despedimos agradeciéndoles a cada uno de ustedes y una vez más gracias Xavi y Ivonne por esta excelente ponencia. Saludos a ambos. Gracias a vosotros.